Avanzamos la unidad número 3 del módulo de Cosmovisión y Realidad Nacional, una materia del séptimo semestre de la carrera de Liderazgo Pastoral de la Universidad de Aquino, Bolivia. En esta unidad número 3 vamos a hacer referencia a lo que es la filosofía andina y también la filosofía intercultural. Iniciamos con el título de filosofía andina, pero debemos entender ciertos conceptos para poder entender la filosofía andina. En cuanto a la cosmovisión y filosofía de los pueblos indígenas originarios campesinos de Bolivia, la cosmovisión, esa manera de ver, de percibir el mundo, y la filosofía se caracterizan en gran parte por la base geográfica en el lugar, en el espacio en donde estos pueblos están asentados, y este espacio geográfico influye en la filosofía y la cosmovisión de los mismos. No es igual decir cosmovisión y filosofía en el desierto que en una selva, no es lo mismo la cosmovisión y la filosofía en el altiplano que en la costa, y no es lo mismo la filosofía y la cosmovisión en el área tropical o en el área polar. La cosmovisión y la filosofía la hace el ser humano desde la naturaleza, desde ese espacio geográfico en el que habita. Por otra parte, en referencia a este tema de la cosmovisión y la filosofía de los pueblos indígenas originarios y campesinos de nuestro país, tenemos una gran diversidad y una riqueza sociocultural y también una gran diversidad lingüística. Hay diversas naciones, diversos pueblos que se denominan indígenas originarios campesinos. Lograron ser reconocidos con este denominativo de indígenas, pueblos indígenas originarios campesinos. Durante mucho tiempo estos pueblos indígenas originarios campesinos lucharon para que sus derechos fueran reconocidos, y aunque hubo un gran avance en este último tiempo, varios de estos pueblos están al borde de la desaparición por la falta de políticas que apoyen su forma de vida, políticas que ayuden al sostenimiento de la forma de vida de estos pueblos, políticas que sean realmente útiles, que realmente sean prácticas. La mayor parte de estos pueblos indígenas de nuestro país están ubicados en la región amazónica. Nuestro territorio se divide en tres regiones: región amazónica, región de los Andes y región del Chaco. La gran mayoría de estos pueblos están asentados en la región amazónica, unos pocos están en la región del Chaco y otros pocos en la región de los Andes. Seguimos hablando de la cosmovisión y filosofía de los pueblos indígenas originarios campesinos. Estas culturas, estos pueblos se establecieron en distintos pisos ecológicos de nuestro territorio. Hablábamos de diferentes regiones y pisos ecológicos que tienen que ver también con el nivel de altura a comparación del nivel del mar. Muchos de estos pueblos fueron absorbidos por la cultura occidental que incursionó en nuestro territorio durante la época de la colonia. Y pese a esta incursión extranjera en la colonización, gran parte del patrimonio cultural de estos pueblos se mantuvo. Estos pueblos lucharon por mantener sus conocimientos ancestrales, su cultura, sus tradiciones, aunque otros desaparecieron o se vieron forzados a cambiar. A través de este módulo y a través de la Constitución Política del Estado y de la Ley de Educación, se busca rescatar, revalorizar y comprender la cosmovisión y la filosofía de los pueblos originarios para poder entenderlos, para poder entender esa forma de vida, para poder revalorizar aquello que se había dejado al margen por mucho tiempo. Se busca nuevamente rescatar todos estos saberes, estos conocimientos, esta filosofía de vida de los pueblos indígenas originarios campesinos de Bolivia. En cuanto a conceptos básicos para entender la cosmovisión y filosofía de los pueblos originarios de nuestro país, podemos mencionar un artículo importante con el que inicia la Constitución Política del Estado de nuestro país, y dice en el artículo 1: Bolivia se constituye en un Estado unitario, social, de derecho plurinacional comunitario,
libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro del proceso integrador del país. En este artículo podemos ver reflejado una idea muy importante, y es que se busca que la gente de estos pueblos, la gente del área rural, la gente que por mucho tiempo se sintió quizás marginada, dejada de lado, a través de este artículo, de todo lo que se contempla dentro de este artículo y demás otros artículos de la Constitución Política del Estado, se busca que las personas se sientan reconocidas como parte de un país, se puedan sentir realmente integradas al conjunto de nuestro país. Seguimos hablando de estos conceptos básicos para entender la cosmovisión y la filosofía de los pueblos originarios. Estos pueblos lograron que se reconozca de manera pública, también de manera política y de manera estatal, los temas importantes destacados como lo que son la dignidad y la soberanía de estos pueblos en los diferentes aspectos de la vida. Vemos ahora que tienen mayor participación incluso en la vida política, y todo este reconocimiento de estos temas importantes para estos pueblos son la base para construir el vivir bien dentro de nuestro país. Entender estos temas, entender estos conceptos nos permite el lograr reconocer esa diversidad en nuestro país, esa diversidad cultural, esa diversidad étnica, esa diversidad lingüística, poder comprender también la cosmovisión, la forma de ver de estos pueblos originarios, poder entender la filosofía de vida de cada una de estas culturas que fueron mantenidas por más de 500 años, que fueron transmitidas de generación en generación. Y para poder entender mejor la cosmovisión de estos pueblos, se debe tener claros diferentes conceptos que vamos a ver más adelante. Hablamos también de valores dentro de lo que es la filosofía indígena. Estos valores surgen en la observación de la naturaleza, en la observación del universo, en la vida comunitaria, la generación de la vida. En todos estos elementos es de donde surge y se organiza el grupo social, en donde se forma la sociedad de estos pueblos, y también lo que es el parentesco familiar y esa base de la sociedad de los pueblos indígenas, que es la familia, dentro de un marco de reciprocidad, de una vida en equilibrio, de una vida en armonía. Para lograr esa buena vida, la sociedad se guía con una serie de valores. Las sociedades andinas se guían con esta serie de valores, como lo son la reciprocidad comunitaria. Vimos en clases anteriores este concepto, y la reciprocidad comunitaria es un principio que se basa en la prestación de servicios, también en el intercambio de bienes. La reciprocidad es dar y recibir. Uno recibe una ayuda, un favor de otro cuando lo necesita, y de esa misma manera esta persona que recibió esa colaboración tiene que estar presta para devolver esa ayuda cuando el otro lo necesite. Dentro de este concepto de reciprocidad, lo importante es que se da, no es el beneficio que podamos recibir, no es lo que se intercambia, sino la idea de dar. Esa es la parte destacada dentro de la reciprocidad. Por otra parte, tenemos lo que es la buena vida, en Aymara, Sumacamaña, en Quechua, Alincausay, en Guaraní, Ñandereco o Tecocabi. Desde la visión aymara se manifiesta en el Aini, en la reciprocidad, en los encargos, en el amparo, en criarse de manera mutua, en mostrar preocupación por los demás, en el diálogo, en la conversación, en el intercambio, en la interacción entre los individuos de la comunidad, también en la ritualidad, en las tradiciones. Y también se da esto en lo que es los conflictos y esa forma de encontrar solución a los problemas a través de la concertación, a través del diálogo. Todo esto es lo que nos puede ayudar a lograr esa buena vida. Dentro de las actividades de cada día podemos lograr, a través de actuar correctamente, utilizando o acatando los principios éticos de estos pueblos, se puede llegar a esa buena vida. Se busca llegar a esta buena vida.
Por otra parte tenemos el vivir bien. Este valor es muy importante y nos habla del modo de vida del hombre andino amazónico. Y esto se basa en que se busca hacer bien las cosas, quiere decir hacerlas realmente, poner empeño, hacer un esfuerzo por realizar las actividades, las tareas de la mejor manera posible. Todo esto ¿para qué? Para tener una buena vida, para mantener el equilibrio dentro de la comunidad. Por otra parte tenemos las normas de la racionalidad andina, las que son hacer bien, vivir bien, querer bien y aprender bien. ¿A qué se refiere cada una de estas? El hacer bien significa hacer bien las cosas, hacerlas realmente como les mencionaba. Se precisa que cada cosa, que cada elemento surja en equilibrio de pares, como hablábamos de los principios de complementariedad, correspondencia, ¿verdad? Que las cosas estén de manera equilibrada. De esta manera es que los pueblos andinos comprenden el orden de la naturaleza, también el orden de las sociedades andino-amazónicas. Mantener el equilibrio. Por otra parte tenemos el vivir bien. ¿A qué se refiere esto? Vivir bien es vivir en armonía con todo lo que nos rodea, con el microcosmos, con el macrocosmos, con la naturaleza, con los seres humanos, con todo lo que nos rodea. Lograr vivir bien como producto del sentir, del pensar equilibrados y proporcionales, desde el sentimiento, desde el pensamiento hasta las acciones, buscar vivir bien en armonía y en equilibrio. Tenemos también lo que es el querer bien. Es un principio que señala que para vivir bien, para vivir espléndidamente, se debe querer bien, se debe amar fuerte, amar bien. Y dentro de este querer bien también es saber sentir en lo que nos rodea, el cosmos, el universo, también a la comunidad, a nuestros semejantes, a ese medio que nos rodea, a la naturaleza. Amar, querer no solamente a los seres humanos con los que estamos vinculados, a los seres con los que nos rodean, sino también a todos los elementos que forman parte de la naturaleza. Todos los seres vivos, los elementos de la naturaleza, las plantas, los árboles, el agua, etcétera, todo eso, sentir un cierto aprecio por cada uno de estos elementos que nos llevan también a querer protegerlos y cuidarlos, cuidar nuestro medio ambiente, cuidar nuestra casa, el lugar donde vivimos, el planeta Tierra. Por otra parte tenemos el aprender bien. ¿Qué quiere decir esto? Pensar bien, saber bien. En otras palabras, se trata de hacer bien las cosas, aprender bien para saber bien. Es esa búsqueda del conocimiento y podemos lograrlo haciendo bien las cosas, y de esta manera también vamos aprendiendo, vamos adquiriendo experiencia, vamos adquiriendo conocimiento. La autoevaluación de esta clase número 11, de este tema número 11, haciendo referencia al tema que tanto estamos abordando acerca de la reciprocidad, a este principio de reciprocidad. Esta autoevaluación dice así: de un ejemplo de reciprocidad comunitaria que se pueda aplicar en su congregación, en su grupo comunitario en el cual ustedes se desenvuelven con frecuencia. Entonces, así dice esta autoevaluación: de un ejemplo de reciprocidad comunitaria que usted pueda aplicar, que usted pueda ver en su congregación. Eso es todo por hoy. Nos encontramos en la siguiente clase. Dios les bendiga.